Me es grato, hermanos, reencontrarme nuevamente contigo. Me es grato, hermanos, poder compartir el Evangelio. Es una gran responsabilidad, es un gran honor, un gran privilegio que el Señor nos da de poder estar compartiendo. Tal vez a la distancia, lejos unos de otros, no pudiendo mirarnos a la cara, pero estamos ante la presencia del Señor en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Y nos podemos seguir gozando de la palabra del Señor. No hay impedimento, el Señor nos ha dado los medios tecnológicos para que lo podamos hacer y podamos seguir compartiendo su Evangelio. Hemos podido estar reflexionando en este maravilloso libro romano, el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio, un Evangelio necesario por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Un Evangelio que muestra la obra de Cristo con nosotros. Un Evangelio, hermanos, que muestra lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos quiere reconciliar con Él. Quiere volver a restablecer esta relación. Y Él por eso que ha estipulado en su voluntad que sea Cristo el único medio posible y eficaz que nos libere de la maldición del pecado para que nosotros nos podamos acercar por medio de la fe y recibir, apropiarnos de esta justicia que ha sido lograda solamente por Jesucristo. Cristo es el medio de justificación y nosotros nos apropiamos de esta justicia a través de la fe. Hoy día vamos a tener una nueva meditación y reflexión de su palabra y hoy día lo vamos a hacer en Romanos, en el capítulo 5, los versículos 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Te invito, hermanos, a que desde donde tú estés puedas leer conmigo y podamos compartir y luego reflexionar lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así su palabra, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios, hermanos, bendiga su santa palabra. Te invito a que demos gracias y oremos por ti. Padre bendito, Padre celestial, agradecemos infinitamente y te agradecemos de todo nuestro corazón el privilegio de leer tu palabra, de meditarla, reflexionarla. Lo vamos a hacer hoy día, Señor, porque tú lo quieres así, porque tú lo permites. A pesar de la distancia que nos separa de nuestros hermanos de la iglesia, nos podemos acercar confiados ante tu presencia, de alguna manera conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Y hoy día vamos a compartir tu palabra. Danos sabiduría para hacerlo. Pon tus palabras en nuestros labios para hacerlo. Y que lo que hagamos cada día lo hagamos guiados por tu palabra, guiados por tu poder, guiados por tu evangelio. Quédate con nosotros, Señor amado. Permítenos caminar junto a ti, permítenos crecer junto a ti, permítenos crecer en tu gracia, permítenos apropiarnos día tras día de esta justicia que nos salva, que es el único medio posible a través de la fe para que nosotros te agrademos. Quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La gracia, hermanos, y la vida son incomparables ante el pecado y la muerte. Yo te quiero invitar a esto, a que reflexionemos en esta frase, en este título de este sermón. La gracia y la vida, hermanos, son incomparables ante el pecado y la muerte.
Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos, hermanos, de la verdad, que necesitamos una buena noticia, necesitamos un mensaje, necesitamos la esperanza de saber que salimos del pecado y que pasamos a nueva vida. Nosotros habíamos hablado el día miércoles, hermano, leíamos los primeros versículos y decíamos que lo que produce la justicia de Dios por medio de la fe produce paz, produce reconciliación. La justicia de Dios nos muestra los grandes beneficios de la gracia de Dios, nos da una esperanza de saber que un día estaremos con Él, va forjando nuestro carácter, nos aprueba para presentarnos dignos de Dios y también nos muestra nuestra incapacidad de ser salvo o de acercarnos siquiera a Dios por nuestros propios medios. Y quiero destacar esto, nuestra incapacidad. Somos incapaces, hermanos, porque lo decíamos en los primeros sermones, el hombre es un ser corrupto, el hombre es un ser que está lleno de pecado. El hombre, fuera de Dios, es un ser que está muerto en sus delitos y pecados. La única manera entonces para que el hombre pueda acercarse a Dios es que Dios venga, lo saque del pecado y lo traiga a su gracia. Es necesariamente, y cuando decíamos de la reconciliación no le inicia el hombre hacia Dios, no es el hombre el que se reconcilia con Dios, es Dios quien se reconcilia con el hombre. Y como Dios se reconcilia con el hombre, Él empieza a generar el deseo en el hombre, un proceso, por así llamarlo, en el hombre, lo regenera para que el hombre ahora comience a mirar a Dios y pueda ser reconciliado. Pero siempre el proceso de la reconciliación le inicia el Señor. Y nos da vida. Eso es lo maravilloso que tiene la reconciliación, que nos saca de la muerte y nos trae a la vida. Nos saca del pecado y nos trae a la gracia. Por eso es que este parangón es demasiado incomparable para que nosotros podamos siquiera ponerlo en la misma balanza. No podemos poner el pecado aquí y la gracia allá, porque lo que nos quiere mostrar Pablo y lo que leímos es que la gracia está incomparablemente mucho más alto que nuestro pecado. Pero lo primero que debemos comprender del texto es que nos muestra, los versículos 12 al 14 nos muestran una realidad profunda y tremenda, que donde hay pecado hay muerte. Dice que el pecado entró por un hombre. La causa de que entrara la muerte al mundo fue el pecado. Y mira, aquí dice, el pecado de un hombre, ¿qué es lo que hizo? Trajo la muerte. Y dice que la muerte, por el acto de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Muchos rasgos, hermanos, que tú tienes de tu carácter, de tu personalidad, son heredados de tus padres. ¿Ya? Muchos rasgos que nosotros tenemos, aunque nosotros los desarrollamos, y está comprobado que aún en personas que no conviven con sus padres, que fueron aislados de sus padres por distintas circunstancias y viven en otros lugares, aún sin ver a sus hijos, a sus padres, repiten conductas de sus padres por un tema de genética, por un tema de herencia. Entonces, la Biblia, tal vez sin hablar de que heredamos el pecado directamente, no como algo genético, pero sí lo heredamos, pero no como algo genético, pero sí nos muestra que el pecado, una vez que entró en el mundo, una vez que se le abrió la puerta, el pecado entró a la casa y dejó la crema. Entonces, donde ha habido pecado, ha habido muerte. Donde hay pecado, hermanos, hay muerte. Dios le dijo a Adán que cuando comiera del fruto ciertamente iba a morir, y Dios cada vez que nosotros pecamos, nos dice el Señor, cada vez que pecas vas a morir, y esa es una realidad, hermanos, que nosotros debemos comprenderla. Aquí el texto hace un fuerte contraste entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Un acto de Adán trajo la muerte y el pecado a toda la humanidad, pero un solo acto de Jesucristo trae la vida y la salvación para muchos. Qué interesante y qué bonito es cuando el Antiguo Testamento comienza con Adán, con el pecado de Adán. Y qué hermoso es que el Nuevo Testamento comienza con la venida de Cristo, quien va a restaurar
esta relación. Cuando hablábamos de la reconciliación el día miércoles, decíamos que la reconciliación es el acto en el cual, por el acto de Cristo, por el sacrificio de Cristo, se hace justo por nosotros, que se hace obediente por nosotros, es que nosotros ahora, toda la deuda por nuestro pecado, todo lo que estaba eh, lo que no estaba a nuestro favor, lo que estaba en nuestro contra, Dios ahora lo elimina y ahora nos puede mirar con agrado. Él se reconcilia con nosotros y después nosotros nos reconciliamos con Él. Los judíos creían que solamente por transgredir la ley o lo que estipulaba la ley promulgada, eso era pecado. Pero dice, si recuerdas el capítulo 2 de Romanos, el versículo 14, Pablo dice que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Te acuerdas de este texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que nos quiso decir antes? Para que después no hubieran excusas ni sacáramos que solamente transgredir la ley era pecado, por lo tanto, desde Adán hasta Moisés, que fue quien promulgó la ley o a quien se le entregó la ley para que la repartiera al pueblo, no había pecado porque no había ley. Ese era lo que comúnmente los judíos creían. Donde no hay ley, no hay pecado. Y corta. Entonces, los pecados de Adán hasta Moisés no se contaban. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué Dios castigó a Adán por su pecado? Porque a Dios lo ofendió, porque desobedeció a Dios. ¿Por qué Dios envió el diluvio? Porque el pecado del hombre era tan malo que Dios se sintió ofendido, incluso se usa la expresión humana, se arrepintió Dios para dar a entender que la ira de Dios estaba sobre el hombre. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por su maldad. ¿Y por qué Dios, hasta Moisés y hasta que se promulgó la ley, fue castigando el pecado? Porque Dios aborrece el pecado. Si no hubiese habido pecado, porque no había ley o ley escrita, Dios no debería haber castigado el pecado. Porque el hombre podría haber presentado la excusa de que como no había ley, no había ninguna referencia. Pero por eso Pablo, previamente en el capítulo 2, dice que los gentiles, aunque no tienen la ley promulgada, no tienen la ley escrita, ellos tienen la ley en su corazón y su misma conciencia les acusa defendiéndoles o acusándoles las cosas que ellos hacen. Tú no necesitas una ley para saber, hermanos, que matar es malo. Tú no necesitas una ley para saber que ofender a tu hermano es malo. Porque incluso no teniendo una ley, cuando tú lo haces, si no existiera ninguna ley y tú lo haces, tu misma conciencia te va a hacer entender que eso es malo. Y tu misma conciencia va a trabajar en ti para que tú sientas un remordimiento. Incluso no siendo un hijo de Dios, no entendiendo la gravedad de tu pecado, aún así el Señor dotó a la humanidad de una conciencia de pecado. Lo dotó de un razonamiento para que entendiera que el hombre es pecador, aún no teniendo a Dios, pero nuestra conciencia lo hace. Por lo tanto, Pablo dice, eso es ley para los que no tienen ley. Entonces, ya no importa si pecaste por el pecado, lo que le está diciendo Dios a los judíos, o si pecaste a la manera que el mismo Adán, porque el mismo Adán, qué interesante es que el primer pecado fue una transgresión a la ley, al mandato de Dios, no comas, y comió. Y es más, todo pecado transgrede la ley de Dios. Porque finalmente cuando Pablo dice que no es tanto la ley escrita lo que vale, sino que la ley que está en el corazón, quiere decir que todos los mandamientos justos, rectos de Dios, Dios los ha puesto en el hombre. Y por causa del pecado, el hombre los ha transgredido, los ha distorsionado, y va en pos de transgredir la ley. Esta ley que está en el corazón. Entonces, cada pecado, si tú lo examinas, es una transgresión a la ley santa de Dios. Es una transgresión a la santidad. Es una transgresión a los mandatos que Dios nos pide que los cumplamos. Entonces, claro, Dios dejó en su ley, no matarás. Pero no era necesario escribirlo en la ley. Al contrario, cuando Dios lo escribe en la ley, lo reafirma para que ya no haya excusa. Decíamos, hermanos, que Dios entregó la ley como una forma de que Israel no tuviera cómo sacarse y decir no si no está estipulado. Pero déjame decirte, hermano, que cuando tú te presentes, y la Biblia, dice la palabra del Señor, que la Biblia va a ser quien nos juzgue. ¿Por qué? Porque la Biblia estipula todo.
La Biblia estipula todo lo que el hombre debe hacer, cómo caminar. Por eso que va a ser nuestro marco de referencia. Y el Señor se ha encargado de poner en nuestro corazón, el corazón de sus hijos, que ellos entiendan, que ellos comprendan qué mandamientos deben hacer y cuáles son las cosas que no deben hacer. Entonces, desde Adán a Moisés sí hubo pecado, aunque no quebrantaron la ley escrita. Incluso no debemos olvidar, como te digo, que el mismo Adán transgredió el mandato de Dios, por lo que todo el pecado universal y de todos los tiempos y de todos los hombres ha sido, hermanos, quebrantar la ley de Dios, y en eso consiste el pecado. Eso es lo que finalmente Pablo nos quiere decir. Si tú te afirmas en una ley escrita, en una ley promulgada, bien por ti, pero déjame decirte que la ley de Dios ha existido siempre. Fructificar y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgarla. Eso está en Génesis capítulo 1. ¿Ya? Puso al hombre para que lo labrara y lo guardase. Dios desde el principio le dio sus leyes. Cada ordenanza que Dios nos da es la manifestación de su justa ley. Entonces, hermanos, debemos entender entonces que donde hay pecado hay muerte, ya sea que hay una ley escrita o no, pero Dios se ha encargado de ponerla en el corazón del hombre, y por causa del pecado muchas veces se distorsiona, pero eso no es excusa. Entonces, debido a ello, hermano, la muerte comienza en Adán y se traspasa a toda la humanidad. Esto es como si el pecado se heredara. Más bien que eso, Pablo da la respuesta. Mira, fíjate el versículo 14. Por cuanto todos pecaron. Si podríamos decir, no sé, que, que no hay pecado, ya, porque no hay una ley, ¿ya? Pero sí hay pecado, y el pecado está desde Adán hasta que Cristo venga, va a existir el pecado, ¿ya? Pero el pecado, ese pecado que Adán cometió, de alguna manera abrió la puerta para que el pecado entrara y empezara a corromper a cada uno de nosotros. De esa manera es que el pecado de Adán se transmite a nosotros, se hereda a nosotros. Pero Pablo nos dice que por cuanto todos pecaron, esa es la razón de por qué nosotros todos somos pecadores. Le podríamos echar la culpa a Adán. Bien por ti, échale la culpa a Adán. Pero Pablo nos dice, sí, Adán abrió la puerta, abrió la ventana para que el pecado entrara al mundo. Pero cada vez que tú pecas, no es culpa de Adán, es tu culpa. Tú pecaste, por lo tanto tú eres responsable para Dios. Entonces, siempre donde hay pecado, siempre va a estar la muerte. Pero frente a esto, ¿qué podemos hacer? Aquí lo que nos muestran los versículos 15 al 19, que la gracia de Dios es incomparable. Si el pecado causó estragos universales, ahora la gracia de Dios quiere hacer todo lo contrario. Por eso es que este texto es un contraste maravilloso entre Adán y Cristo. Adán, que trae el pecado, no voluntariamente, porque él peca, ofende. Ya, tal vez él no lo quiso hacer, pero el pecado lo llevó y lo hizo pecar, lo hizo caer. Pero sea como sea, lo que Pablo está diciendo, el pecado entró por un hombre, pero ahora por Cristo entra la gracia de Dios. Pero dice que, y además le pone un peldaño mucho más alto. Si esto era la transgresión, la gracia de Dios es mucho más grande. Porque dice que el don, mira lo que dice el versículo 15, no fue como la transgresión. No fue. O sea, podríamos equiparar y podríamos decir, entró el pecado, entonces Cristo viene a anularlo. No, no solo la gracia de Dios anula el pecado, sino que es mucho más grande que el pecado. Y fíjate que entre los versículos 15 al 19, Pablo nos da algunas razones de por qué no podemos contrastar simplemente y equiparar el pecado con la gracia, sino que a la gracia tenemos que ponerla en un lugar, en un trono mucho más alto. En primer lugar, porque dice que el pecado de un solo hombre, por el pecado de un solo hombre vino la muerte para todos. Ojo, porque aquí el texto está hablando de todos, de los muchos. Cuando aquí debemos entender, hermanos, que Pablo está hablando a la iglesia, a los que hemos sido salvos. Si bien el pecado es un tema universal, pero ahora Pablo
está hablando particularmente a la iglesia. Es decir, el pecado de un hombre vino, sí, de manera universal, pero también para sus hijos, mientras que la gracia que viene de Dios abundó para todos esos. O sea, un pecado nos afectó a todos, pero la gracia de Dios, esta gracia abundante, superabundante, multiforme, infinita, ya sea la expresión que tú uses para describirla, eso, hermanos, viene para abundar para todos nosotros. Un solo pecado, el efecto que causó. Por lo tanto, si la gracia es multiforme, mira los efectos que causa. Si la gracia es capaz de sacarnos de muerte y traernos a la vida, es porque la gracia, hermanos, tiene un efecto mucho, mucho más grande que la muerte. Por eso, hermanos, dice la palabra que para los que están en Cristo ya no hay condenación, ya la muerte no tiene dominio. Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Se burla de la muerte, porque para el cristiano ya no hay más muerte, ya no hay más condenación. Otra idea que Pablo nos dice para que entendamos la inmensidad de la gracia por sobre el pecado, por sobre la muerte, es que fuimos condenados por un solo pecado, pero la gracia de Dios nos justifica de muchos pecados. Mira qué interesante es esto. Un solo pecado causó una embarrada tremenda, universal, cósmica, desordenó todo. Pero cuando Dios actúa por su gracia, no está actuando por un solo pecado. No está actuando solo en el pecado de Adán, como muchos creen. Hay algunas teorías que dicen que Dios tiene que restaurar ese pecado. Y como se hereda, porque si así fuera la lógica, que el pecado de Adán, ese solo pecado se transmite a nosotros, la obra de Cristo tiene que atacar ese pecado, por lo tanto, para que todos los pecados sean limpiados. Pero no es así. Pablo dice que, si bien, sí, el pecado de Adán hizo que entrara a nosotros, pero todos nosotros somos pecadores, no por culpa de Adán, somos pecadores por nuestro pecado. Entonces, cuando viene la gracia de Dios va a atacar el pecado de Adán, su pecado, pero tiene que atacar uno por uno los pecados de todos los hombres. Por eso, hermanos, que la gracia nos justifica de muchísimos pecados. Somos condenados por un pecado. Basta que tú hagas un pecado en tu vida y eres condenado. ¿Y qué es lo que viene a hacer la gracia? Te viene a salvar de todos tus pecados. Siempre digo, hagan el ejercicio. Vean los pecados que hay en su vida. Consideren un solo pecado al día en su vida y multiplíquelo por todos los días, por todos los años que tiene y le va a dar una cantidad, millares de pecados, hermano. ¿Y por qué lo hago? Para que entiendas que la condenación vino por un pecado, pero la gracia de Dios te salva de todos los pecados que has cometido. Por el pecado, hermanos, de uno y solo por un pecado reina la muerte. Por un solo pecado entró la muerte. Mientras que la gracia de Dios abundante reina en vida por medio de Cristo. Y si vamos a la lógica, si la gracia de Dios nos justifica de muchos pecados, quiere decir que la gracia reina por sobre todos los pecados. Mientras que el pecado, hermano, la muerte entró a reinar por un solo acto de pecado. Qué grande, qué maravillosa es la gracia de Dios. Qué gracioso es Dios. Y cuando digo gracioso, qué gracia, qué magnífica es la gracia, cuán grande es la gracia de Dios, cuánta gracia Dios tiene por nosotros. Es infinita. Si, hermano, los atributos de Dios describen la infinidad de Dios. Y cuando decimos que Dios es amor y que Dios es un Dios de gracia, esa gracia, ese amor son infinitos. No tienen dimensiones. Puedo ir arriba, puedo ir abajo, pero no entiendo la gracia de Dios. Y otra idea que tiene el entender cómo la gracia es mucho más abundante que el pecado, que la muerte, es que un solo hombre desobediente nos hizo pecadores, mientras que un hombre obediente permite que nosotros seamos declarados justos. Un hombre que no pudo contener su pecado, que pecó, hizo que todos nos hiciéramos pecadores. Pero el sacrificio de un hombre, de Jesucristo el justo, permite que muchos podamos ser declarados justos. Cuando digo mucho es porque, vuelvo a la idea, estamos repitiendo la idea de que esto no es un texto para la iglesia, es un texto para que entendamos quiénes hemos sido salvos y rescatados del pecado. Estábamos condenados, pero ahora Cristo nos saca de esa condición.
Estábamos condenados, habíamos muerto por el pecado de Adán y por nuestro pecado. Pero ahora Cristo, hermano, restaura esa condición, nos saca de esa condición. Por la obediencia de Él es que tú y yo podemos ser declarados justos. Esto es importante porque si no te ha quedado claro lo que es la justicia o la justificación en Cristo, quiere decir que tú eres declarado justo. No te hace justo tu naturaleza. No es que tú seas el San Sadoc, San Juan, no, como otras doctrinas lo creen. Es que tu nueva condición, tu relación con Dios, es que es declarada justa. Tú entras en una relación de justicia con Dios. Dios te mira como justo, aún no siéndolo, aún viviendo el pecado en ti. Y eso es algo tremendo, maravilloso, fuerte, hermano, que nosotros debemos entender. Que aún viviendo en pecado, por la obra de Cristo que Él hizo por nosotros, por la ira de Dios que recayó sobre Él, es que tú y yo podemos ser mirados como justos. ¿No es maravilloso eso, hermano? ¿No es grande, no es tremendo? Finalmente, hermano, en los versículos 20 y 21, si la gracia, hermanos, eh, es súper abundante, es maravillosa, es grande, pone el, como te decía, pone tú el sinónimo, la palabra que tú quieras para describir la gracia y los atributos de Dios. Pero hay otra cosa que tiene la gracia en esta abundancia. La gracia reina en la debilidad de la ley. Hubo algo que la ley no pudo hacer y que incluso no era el objetivo de la ley. En realidad nunca fue el objetivo. Cuando Dios puso su ley, y esto lo hemos dicho varias veces, el objetivo de la ley era que Israel fuera un pueblo distinto al resto de los pueblos. Todo el resto de los pueblos eran pueblos paganos. Venían saliendo de Egipto, que era un pueblo pagano, un imperio pagano, una civilización pagana. Y van a entrar a otra civilización que pagana, tanto como Egipto. Van a entrar a la tierra de Canaán, que tienen sus dioses. Y van a caminar en el desierto y en este peregrinar en medio de naciones que son paganas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con su pueblo? Un pueblo santo. Por eso Él establece la ley, para que sean un pueblo santo. Santidad. Es más, el sacerdote tenía una diadema en su frente que decía santidad al Señor. Ese era el objetivo de la ley. La ley nunca, Dios en su plan nunca pretendió salvar a los hombres por la ley. Y los judíos, lamentablemente, que creían que haciendo las obras de la ley eran salvos, estaban equivocados. Y eso es lo que Pablo está haciendo, haciéndoles ver que solamente la justicia de Dios, la fe en el Señor, es la que ha salvado por siempre a los hombres y lo va a seguir haciendo. El único medio. Pero sí, cuando el hombre creía que, que la ley lo podía hacer salvo, Dios le viene y le presenta y le dice la debilidad que tiene la ley. Mira lo que dice el versículo 20. La ley, ¿para qué se introdujo? Para que el pecado abundase. Podríamos decir entonces que los que incumplieron la ley ayudaron al Señor. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3 decía, bueno, si por mi transgresión el Señor abundó en su gracia, y cuestionaban a Pablo entonces, sigamos haciendo cosas malas para que nos vengan cosas buenas, o pequemos para que la gracia de Dios abunde. Entonces, de alguna manera Dios se ayuda con nosotros. Justificado, claro, sería fácil decirlo así. Pero no, lo que Pablo está diciendo, que cuando nosotros creíamos que por la ley seríamos salvos, y empezamos a caer y a caer en el pecado, y la ley no producía lo que nosotros queríamos, el Señor nos muestra que no era la ley la que nos hacía salvos, sino que era la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la ley? No era salvarnos. Su objetivo era la santidad del pueblo de Dios. ¿Cumplió su objetivo? A simple vista pareciera que no, pero cumple el objetivo que Dios establece para mostrar su gracia. Un objetivo que tal vez no percibimos. Decimos simplemente, hay muchas doctrinas cristianas que dicen, la ley no sirve, eliminémosla y traigamos la gracia y alabamos la gracia y la ley. Pero ¿qué es lo que nos dice Cristo? Yo no he venido a abrogar la ley. Yo vine a cumplir la ley y mientras pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Y Pablo dice que la ley de Dios es justa, es santa y es buena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, cristianos desechan la ley, mientras que el mismo Cristo y Pablo la alaban. Pongámonos de acuerdo. Entonces, las mismas palabras de Cristo, la ley no era mala, era buena, era justa.
Pero nosotros hicimos que la ley fuera maldición para nosotros. Nosotros hicimos que la ley fuera débil, porque nosotros entendimos mal el concepto. Porque nosotros pensamos que agradando a Dios por medio de la ley y no por medio de la fe, estaba todo bien. Pero Dios quería y siempre ha querido, y desde Abraham, el padre de la fe, ha querido que los hombres le agraden y le busquen por medio de la fe. Y el que agrada y busca a Dios por medio de la fe, hace su ley y encuentra que su ley es delicia, es más dulce que la miel, que hace sabio al sencillo. Eso hace la ley. El hombre se deleita en la ley porque ama a Dios. Entonces, pareciera que la ley no cumplió su objetivo, pero cumple el propósito de Dios para que muestre su gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira, es cierto, es una acción y reacción. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Cuando el pecado entra por un hombre, viene Cristo por un hombre y da la vida para que abunde la gracia. Entonces, era necesario que para que Dios mostrara su gracia abundante, primero mostrar el pecado del hombre y la gravedad del pecado. Ese es uno de los objetivos de la ley que Dios establece. Lo vamos descubriendo en la Biblia. El propósito entonces de Dios es que Él pone su ley para que el hombre entienda su debilidad, para que el hombre entienda que por la ley no puede hacer nada, por la ley está perdido, porque no puede cumplir y cada vez se va hundiendo más y más, desobedeciendo y incumpliendo la ley. No hay remedio. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley entonces nos mostró que era imposible, por nuestros medios, por nuestros méritos, llegar a Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, la ley mostró claramente el pecado del hombre y su incapacidad de justificarse por sí mismo mediante las obras. Lo dijimos el miércoles. Uno de los objetivos de la justicia de Dios es mostrarnos la incapacidad del hombre. El hombre por sí solo no puede llegar a Dios. El hombre por sí solo no puede ni quiere reconciliarse con Dios. Es Dios quien quiere y quien lo puede hacer. Es Él el que lo hace. Es Él el que se reconcilia y nosotros luego tomamos ese camino movidos y motivados por Él. Por eso, hermanos, quiero usar esta frase. A mayor pecado, mayor la gracia de Dios. Y debía ser así, para que la vida reine, hermanos, sobre la muerte en medio de los cristianos. No te estoy invitando a que peques. No te estoy dando libertad, ni te estoy incitando, ni invitando, hermanos, a que peques. No, porque esa era la acusación que le hacían a Pablo. Ah, bueno, si tú predicas la gracia, que ya no cuentas tus pecados y que solamente un acto de fe te presentas al Señor confiado y todos tus pecados son perdonados sin hacer ningún mérito, entonces tú estás incitando a los hombres a que pequen. No, no estamos incitando. Estamos haciéndole ver que cuando el hombre más pecó, mayor gracia hubo de Dios y más compasión tuvo de Dios. Siempre recuerdo cuando la mujer pecadora se presenta ante el Señor y los hombres le dicen, si tú, Señor, supieras quién es esta mujer, si tú supieras, como si Cristo no lo supiera, Jesús la conocía mejor, pero ella rompe el frasco de ello y aplica el perfume, la critica. Pero Jesús dice, cuando yo llegué, tú no me besaste, que era la costumbre por la que se llegaba, tú no me besaste los pies, no los lavaste, nada. Pero esta mujer ha estado todo este rato así. Y Jesús declara eso. Al que más se le perdona, más ama. Hermano, entonces, cuando tú entiendes la gracia de Dios, entiendes lo que Dios hizo por ti, entiendes también la gravedad de tu pecado, esa es una acción de gracia que te va a llevar a día tras día a seguir dándole gracias. De eso se trata el amar a Dios. El entender, hermanos, que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Por eso yo tengo la confianza y la convicción de aquellas personas que han pecado de pecados, hermanos, que la sociedad los ha juzgado, que la sociedad los ha indicado con el dedo. Esa gente muestra mayor arrepentimiento, muestra gratitud tremenda, porque sabiendo que no lo merecían, el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿O acaso no te olvidas lo que decíamos algunos sermones atrás? David, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
porque David lo vivió, porque David asesinó, porque David adulteró, y el Señor lo perdonó, no sin antes castigarlo y mostrarle las consecuencias de su pecado. Pero David, luego que se humilla ante el Señor y es salvo y es sanado de su pecado, le da gracias a Dios. Porque si fuera por su pecado, y si fuera por tu pecado y por mi pecado, hermano, nosotros qué rato deberíamos haber sido condenados. Pero la gracia, hermanos, cuando la ley no pudo hacer nada por nosotros, la gracia del Señor viene y nos salva y nos muestra su abundancia. Entonces, hermanos, la gracia y la vida en el Señor son incomparables, infinitamente incomparables ante el pecado y la muerte. Si hablar de pecado y de muerte es algo tremendo, hablar de la gracia y de la vida en el Señor es algo infinito, hermano, que no tiene parangón. Disfrutémoslo, vivámoslo. Disfrutémoslo sabiendo, hermanos, que esta gracia nos ha mostrado que donde hay pecado hay muerte, pero donde está la gracia hay vida. La gracia de Dios es incomparable. Y finalmente la gracia reina en la debilidad de la ley, en la debilidad de tus actos. Cuando tú no podías salvarte, cuando la ley no te pudo salvar, y es más, te mostró lo malo y pecador que era, viene Cristo con su gracia. Por eso, hermanos, a mayor pecado, mayor gracia de Dios. Cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Cuando había entrado el pecado por Adán, ahora Cristo viene y revierte esa situación. Siempre hay, esto es como la ley de la física, una acción y una reacción. Y siempre la reacción que Dios llevó a cabo fue mucho, mucho mayor, de una dimensión totalmente más grande que lo que el pecado y la muerte podían haber hecho al hombre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos permita gozarnos, hermanos, en su palabra y nos permita gozarnos en el Evangelio de la gracia, en este Evangelio Salvador, en este Evangelio que nos dio una oportunidad tremenda de pasar de la muerte a la vida, de pasar del pecado a esta enorme gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Oremos nuevamente, hermano. Señor, cómo no agradecerte, porque cuando estamos delante de tu palabra, meditamos, leemos muchas veces cosas que no entendemos, pero cuando degustamos tu palabra, entendemos tu voluntad, entendemos lo que tú quieres hacer, nos quieres transformar, nos quieres cambiar, nos quieres llevar hacia ti, quieres que seamos nuevas criaturas, quieres que el pecado ya no siga viviendo en nosotros, pero aún así, aunque sigue viviendo, aunque quedan resquicios, aunque sigue quedando el pecado que no nos quiere dejar, como dice Pablo, el aguijón de la muerte, el aguijón del pecado ya no produce nada en nosotros, porque la gracia de Dios, porque la justicia de Cristo nos han hecho salvos y han permitido que nosotros entremos en una nueva relación, una relación de reconciliación, en una relación de armonía, de paz. Eso es lo que Cristo ha logrado por nosotros, por su obediencia. Qué maravilloso este Evangelio. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Ojalá nosotros cuando predicáramos, Señor, le dijéramos esta buena noticia. No simplemente decirle, cree en el Evangelio y serás salvo. No. Ojalá dijéramos a las personas, ¿por qué debemos creer? Por la gravedad de nuestro pecado. ¿Y por qué debemos creer? Porque la gracia de Dios es superabundante. Si el pecado causó la muerte, la gracia de Dios produce vida y vida en abundancia. Quédate con nosotros y gracias por leer tu palabra y gracias por meditar en ella. En tu nombre bendito lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y sigue gozándote, hermanos, con todos quienes te rodean en este momento.